A ver, es Sánchez Sandoval, Grisel. Buenos días, profesor. A ver, esperamos 3 minutos, que se vayan a conectar la mayoría, 3 minutos. Profesor. Muy bien. Hoy día vamos a ver prácticamente el segundo tema del segundo bimestre, ¿ya? ¿Se llega a ver cuál es el tema? ¿Se llega a ver? El pecado, profesor. ¿Qué es el pecado? A ver, ¿qué es el pecado para nosotros? ¿Alguien? ¿Algún conocimiento? ¿Alguna idea para poner su intervención? ¿Ah? Profesor. Sí, dime. Profesor, existen dos tipos de pecados. El pecado que no debilita, que tú lo cometes, pero que no hace daño al prójimo. Y el pecado mortal, que sí hace daño al prójimo y aparta tu amistad con Dios. Claro, no, el pecado venial y el pecado mortal, ya eso se le llama. Muy bien, Calero, ya. Calero, Minaya. Muy bien, Calero, Minaya. Tu intervención te pondré C, Calero, Minaya, ya. Muy bien. Lo que dijo su compañera, mayormente es el pecado mortal y el pecado venial, ya. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ya. A ver. Muy bien. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión voluntaria consciente de la ley divina, dice, ¿no? Prácticamente el pecado viene a ser algo que nosotros hacemos mal, que nos aleja de la presencia real de Dios, que nos aleja de la presencia real de Jesucristo. Eso es el pecado, ¿ya? Prácticamente nos aleja de los mandamientos de Dios, nos aleja de la moralidad de Dios, prácticamente nos aleja. Muchas veces actuamos por voluntad de nosotros, por nuestra razón. Y esa razón nos lleva prácticamente a las acciones. ¿Qué nos dice? En teología moral se le considera un acto malo, ¿ves? Se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno, obligatorio, ¿no? Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y de lo justo, se aparta de los caminos de Dios, se aparta prácticamente de la presencia real de Dios, se aparta, ¿ya? Muchas veces el pecado nos lleva a cometer, se puede decir, ¿no? Grandes acciones que después nos arrepentimos. Grandes acciones que después nos arrepentimos. ¿Ya? Para los griegos pecados se decía amartía, ¿no? Fallo a la meta. Mayormente para los griegos, chicos, no sé si ustedes ven los documentales, en las religiones griegas, cuando ellos pecan, lloran. ¿Por qué lloran? Porque se sienten a Dios desde lo más profundo de su corazón.
que han fallado para llegar a la meta, que han fallado para llegar al objetivo. Lloran, ¿sí? Lloran, muy bien. Se sienten aludidos, se sienten culpables, se sienten destrozados. Los griegos, ¿ah? Se sienten destrozados. Yo te hago una pregunta, a ver, una pregunta. Cuando tú pecas, ¿te sientes culpable? Tu mejor fuerza es prácticamente tu conciencia, tu cargo de conciencia. Tu cargo de conciencia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasó muchas veces. Muy bien, la tradición judeo-cristiana se refiere a la religión judía, cuyas fuentes es la Biblia, ha entendido el pecado en términos generales, lo engloba prácticamente el pecado, ¿ya? Como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Prácticamente se aleja el hombre a la voluntad divina. Se aleja el hombre a la voluntad de Dios. Se aleja, se va. Le dice a Dios, yo no te quiero en mi vida. Déjame hacer en mí según mi voluntad. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Yo te hago una pregunta. Imaginemos que yo tengo acá un vaso con agua. El agua viene a ser cristalina, viene a ser pura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? A ver, ¿qué dirá Calero, Minaya? El agua viene a ser pura, cristalina. ¿Ah? No, profesor. No. Sí, Sí, bien, profesor. viene a Sí, ser profesor. pura, cristalina. Muy bien. Sí, ¿qué pasa si yo esa agua que es pura, cristalina, lo echo barro? ¿Mantendrá su esencia? Sí, profesor. ¿Mantiene su esencia? Si yo lo echo barro, ¿seguirá siendo No, pura, profesor. cristalina? ¿Ah? No, profesor. Está bien. Claro, ya no, Profe, ya. Igualmente es el pecado. Dios te hizo prácticamente puro, cristalino, limpio, pero con el pecado prácticamente estamos manchados. Estamos asquerosos con el pecado. Prácticamente estamos viviendo lleno de basura en nuestro interior, en nuestra alma. Y todo eso hace que nos alejemos de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Muy bien, a ver, en la religión judía, también en el Tajat, que mayormente son su Biblia de ellos, todos referente al Antiguo Testamento, lo llaman el Tajat, donde están leyes, mandamientos para los judíos. ¿Qué nos dice? Esta voluntad está representada por la ley Torah, ¿no? Preceptos y estatutos dados por Dios al pueblo de Israel, ¿no? Registrado en los libros sagrados, se refiere a su Biblia de ellos. Aún hoy, para el judaísmo, para la religión judía, no existe un pecado genérico, a manera de naturaleza, subyacente en los actos de los hombres, sino son transgresiones objetivas y concretas. Dice, no pensamientos o intenciones del corazón. Mayormente el pecado, chicos, viene a ser intenciones. Lo que yo tengo en la cabeza lo llevo a los actos. Es así. Por ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo. A ver, se me viene a la cabeza que yo no tengo dinero. Se me viene a la cabeza robar. Es un pecado, ¿ah? Robar, ¿qué hago? Como ya lo tengo en la cabeza, acudo a las acciones. Veo una señorita, una chica, una señora, un joven, lo, lo, le robo su cartera, su celular. Prácticamente, ¿por qué? Porque ya lo pensé antes y luego lo estoy actuando a través de las acciones. Pecado también, ¿sí? Muy bien, por eso dice, ¿no? Primero va con el pensamiento, luego en el corazón y el corazón lleva las acciones que se cometen voluntariamente. En cambio, de acuerdo con el Nuevo Testamento y la tradición del cristianismo, existe una naturaleza pecaminosa, ¿no?
en el ser humano, heredada en la primera transgresión de Adán y Eva. ¿Quiénes cometieron el pecado original, chicos? Adán y Eva. Adán y Eva. Adán y Eva cometieron Adán y prácticamente Eva. el pecado original. ¿Y yo cómo puedo borrar este pecado original? Con el bautizo. Con el bautizo, muy bien. ¿Quién dijo eso? El Castillo Díaz. Muy bien, Castillo, con el bautizo. Bueno, todos nacemos con el pecado original, todos. No hay nadie. La única que nació sin mancha es la Virgen María. De ahí todos nacemos con el pecado original. Y como dijo su compañero Castillo, prácticamente lo borramos con el bautizo, que es el primer sacramento, ¿ya? Muy bien, esta naturaleza pecaminosa del hombre afecta tanto sus actos como en sus pensamientos. Y no se puede superar con el solo esfuerzo de seguir la ley de Dios. Necesitamos guías y las culpas individuales son expiadas. Esta expiación se hace válida para la persona mediante la fe, ¿no? Mediante la fe en Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de todo pecado. Por eso, por eso decía, ¿no? Si por un hombre vino el pecado que se refería a Adán y Eva, por otro hombre iba a venir prácticamente la salvación. Se refería a Jesucristo. Si por un hombre vino la muerte, por otro hombre iba a venir la vida eterna. Se refería a Jesucristo. Se refería a Jesucristo. Así puede verse esta naturaleza y por ende anular en efecto condenatorio. El pecado, chico, te lleva a una ende condenatoria. Dios algún momento te va a pedir cuentas cuando tú mueras. ¿Qué has hecho? ¿Te has portado bien? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Por eso muchas personas a la hora de la muerte, chicos, tienen miedo de encontrarse prácticamente con el juicio. ¿Por qué? Porque en la tierra se han portado mal. Con la tierra, prácticamente en la tierra han cometido muchos actos malos. Muchos actos malos. Es por eso. Es por eso. ¿Sí? Que no se afectó sobre la vida del creyente, ¿no? A ver, muy bien. Seguimos. Clases de pecados. En la Biblia y la tradición eclesiástica se refiere a la iglesia, definen y se refieren a las diferentes clases de pecados. El pecado general que mayormente todos cometemos. A ver, para resumirlo, ya, a ver. Consiste en una transgresión libre, ¿no? Una transgresión libre que caes por tu propia voluntad, el pecado, por tu propia voluntad, ¿ya? Y delibera a la ley de Dios. Prácticamente ofendemos a Dios. Ofendemos sus mandatos, ofendemos sus leyes, ¿sí? El pecado es cualquier desviación de los mandatos divinos. La naturaleza esencial del pecado es la rebelión. Te rebelas contra Dios, ¿no? Te rebelas contra la divinidad, te rebelas prácticamente con todo lo que está en el cielo. Te rebelas. Dios, yo hago aquí lo que soy, déjame vivir mi vida. Muchas veces actuamos así. Si no tenemos a Dios, prácticamente estás cayendo en la desviación del pecado. En la desviación del pecado. Hay diferentes, se puede decir, hay 4 clases de pecados, chicos. Uno es el pecado venial. ¿En qué consiste el pecado venial? A ver, escuchen. ¿En qué consiste el pecado? No, el pecado original es el primero, cometidos por Adán y Eva, que se borra prácticamente con el bautismo. El segundo es el pecado venial. ¿En qué consiste el pecado venial? Falta Prácticamente, de amor. no, el pecado venial consiste prácticamente, a ver, te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, agarro su plata de Torres Ventura en el colegio. Y a ella tiene 20 soles.
Yo me acerco y disimulado lo agarro. Pero después me doy cuenta lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué hago? Se lo devuelvo a Torres Ventura. Le pido disculpas, le pido que me perdone. Le pido que me perdone, que nunca más va a volver a suceder. Eso es pecado venial. ¿Por qué es pecado venial? Pecado venial es, chico, cuando prácticamente la persona se siente culpable y se siente arrepentida de sus hechos. Se siente arrepentida. Se reconoce que prácticamente esa persona agarró la plata. Se reconoce. Se reconoce. A ver, otro pecado venial, por ejemplo, te puedo decir, ¿no? A ver, otro pecado venial, prácticamente es, si yo insulto a mi madre, pero a los días me doy cuenta el daño que le he causado a mi mamá insultándole. Voy, le pido disculpas, le pido perdón, que nunca más va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque el individuo está dándose cuenta de sus actos malos que ha cometido. Eso es pecado venial. Eso es pecado venial. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios tienes perdón, porque te estás reconociendo pecador. Te estás arrepintiendo lo que has hecho. Te arrepientes. Lo que has causado el daño a otra persona. Te arrepientes. ¿Sabes? ¿Quién está escribiendo por acá? Eso es prácticamente el pecado venial, ¿sí? A ver, pues, profesor, buenos días, disculpe la tardanza. Lo que pasa es que se me fue la luz, dice, por donde vivo y no puedo entrar a mis clases por este problema. Recién me llegó la luz. No te preocupes, Soto, ¿ya? Suele pasar, ¿sí? Suele pasar, ¿ya? Suele pasar, ¿ya? A veces también a mí me ocurrió, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Cuando estás en clase, cortan la luz, ¿no? Muy bien. Eso es el pecado venial. Eso es el pecado venial. Cuando el pecador se siente prácticamente culpable y se arrepiente de su maldad. ¿Ya? Se arrepiente de su maldad. El otro pecado es el mortal, chicos. El pecado mortal prácticamente es cuando la persona, se puede decir, es cuando la persona prácticamente ha ofendido gravemente a Dios y no se siente culpable. No se siente culpable. No se siente culpable. La mayoría, chicos, mueren en pecado mortal, ¿ah? La mayoría. Dios te perdona prácticamente hasta el último aliento de tu vida. Hasta el último aliento. Ustedes saben prácticamente por qué hay personas que penan. ¿Por qué? Son las personas que mayormente han fallecido en pecado mortal y se van a quedar prácticamente penando hasta el fin del mundo. No van a tener descanso. Por ejemplo, el pecado mortal, chicos, a ver, es cuando tú matas a una persona físicamente. Tú agarras un revólver y le metes un tiro, pecado mortal. ¿Por qué? Porque estás quitando la vida a otra persona. En caso de los sicarios, en caso de los terroristas, hay hijos inclusivemente que hacen eso, pecado mortal. Eso no tiene perdón de Dios, ¿ah? El pecado mortal no tiene perdón de Dios. Otro pecado mortal, por ejemplo, es el suicidio. Cuando yo me quito la vida, pecado mortal. Cuando yo me tomo veneno, pecado mortal. Porque tú no tienes el derecho de quitarte la vida. El único que te lo quita la vida es Dios. Es Dios. Dios prácticamente es el único que te puede. A ver, sí, dime, Calero. Profesor, disculpe, tengo una pregunta.
¿Qué tipo de pecado vendría a ser? Por ejemplo, hay una persona que está enojada y dice, en un caso muy grave, se muere, por ejemplo, su familiar, y dice, ay, Dios, no, tú no me apoyas, no existes, pero luego no pasa nada, sigue diciendo lo mismo y no se arrepiente. ¿Vendría a ser un pecado mortal, profesor? No, eso es el pecado contra el Espíritu Santo, que lo vamos a ver después de esto. A ver, prácticamente, ¿no? Estamos ahorita en pecado mortal. Prácticamente, ¿no? El aborto también es otro pecado mortal, porque tú estás quitando la vida a un ser indefenso, a una persona que no tiene la capacidad de defenderse. Estás quitando la vida. Pecado mortal. Otro pecado mortal, prácticamente, cuando tú maldices a una persona, cuando tú le dices, ¿no? Ojalá que te mueras, ojalá que no hayas nacido, ojalá te pudras en el infierno. Pecado mortal, ¿no? Porque no deseas el bienestar de la otra persona, deseas el mal. Pecado mortal, pecado mortal, ¿sí? Todas esas cositas son pecados, chicos, mortales totalmente. La mayoría de las personas, chicos, mayormente muere por accidentes, en moto, en auto, y no tiene tiempo para arrepentirse de sus pecados. Esas personas son los que penan. Dios no te, cuando tú mueres fuera de la gracia de Dios y tú mueres en pecado mortal, Dios no te recibe en tu reino, ¿ah? No te recibe en su reino. ¿Por qué? Porque prácticamente estás manchado, estás sucio, y un pecador no puede estar prácticamente en la presencia de Dios. No puede estar, no puede estar. ¿Sí? Muy bien. Otro, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Eso es lo que le decía su compañera Calero, ¿no? El pecado del Espíritu Santo prácticamente es cuando ofendemos a Dios, cuando no creemos prácticamente en el Espíritu Santo, ¿no? El pecado contra, por ejemplo, ¿no? Eh, Se murió un familiar mío, ejemplo. Le digo a Dios, tú no existes, ¿por qué te las has llevado? ¿No? Tú eres malo. ¿No? Para mí no existe pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús? Aquel que blasfeme contra Dios y aquel que blasfeme y hable mal contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón aquí en la tierra ni en el cielo. No se le va a perdonar. Será mejor que esa persona no haya nacido. Que no haya nacido, ¿ah? Es fuerte, es chocante la expresión de Jesús, ¿ah? Si yo hablo mal contra Dios y contra el Espíritu Santo, ya fuiste, compadrito, estás condenado a la muerte. Estás condenado a vivir con Satanás por la eternidad en el infierno. Eso es lo que se quería referir su compañera Calero Minaya. El pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? El pecado mortal, el odio también es pecado mortal, chicos. El odio. A ver, ¿quién está escribiendo por acá? Pecado al espíritu sería que alguien de una familia haya muerto y tú le dices a Dios, ¿por qué no me ayudaste? Te odio, ya no creo en ti. Eso también es el pecado, el pecado, ¿no? Muy bien. Mayormente el odio también es pecado mortal. ¿Por qué? Porque tú odias a tu compañero. ¿Por qué? Porque prácticamente tú odias
a la persona contraria. El odio te lleva a hacer grandes cosas. Con el odio prácticamente tú hasta puedes matar. Hasta tú puedes destruir una vida. Hasta tú puedes destruir una familia. ¿Por qué? Porque el odio predomina en nuestro corazón. ¿Y qué dijo Jesús? La persona habla mayormente todo lo que tiene en su corazón. Si en el corazón de la persona hay cosas buenas, prácticamente esa persona va a ser buena. Va a ser buena. ¿Sí? A ver, prácticamente, a ver un momento, chicos. A ver, seguimos. Prácticamente, ¿no? Se puede decir, ¿no? El odio, la ira, el rencor, todas esas cositas prácticamente te llevan a hacer cosas malas, ¿sí? Todas esas cositas prácticamente te llevan a hacer cosas desastrosas. Todas esas cositas prácticamente te alejan de Dios. Pecado. El pecado es prácticamente como una cadena que te ata de los brazos, que te ata de los pies y no te deja avanzar. No te deja avanzar. Eso es el pecado, chicos. Eso es el pecado. San Ambrosio decía, ¿no? Maldito es el hombre que peca contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mayormente es la persona que ofende a su creador. A ver, un momento. A ver. Muy bien, seguimos. A ver. Es así, chicos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. A ver. A ver, un momento. Muy bien. A ver, un ratito voy a estar con mi cámara apagada. Muy bien. Por ejemplo, no honrar a tu padre y a tu madre. También es una forma de pecado. También es una forma de pecado. Por ejemplo, odiar a nuestro papá, odiar a nuestra mamá, hablar mal de nuestro papá. También es la forma de pecado, chicos. ¿Por qué? Porque papá y mamá son autoridades en casa. Son autoridades en casa. Prácticamente, si nosotros ofendemos a ellos, prácticamente
A ver. Porque prácticamente al ofender a papá y a mamá, estamos cometiendo el peor de los pecados aquí en la tierra. ¿Sí? Muy bien, ¿se entiende hasta ahí, chicos? A ver, ¿se entiende? Sí, profesor. A ver, pasamos al siguiente, ¿ah? Profesor. Muy bien, a ver. A ver. De acuerdo a lo señalado en el catecismo católico, el pecado es una falta contra la razón. ¿Por qué dice contra la razón? Porque yo primero pienso y luego actúo. Actúa la persona. Es así. Primero la persona para cometer un delito piensa y luego lo lleva al accionar, ¿no? A la acción, a la acción. Por eso dice, ¿no? Que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Que Dios es verdad. Y la conciencia recta. ¿Por qué? Porque porque tú mismo te haces daño. Porque tú mismo también te ofendes. Y tu conciencia es tu mejor aliado y tu mejor juez que no te va a dejar dormir si tú has pecado. Tu conciencia. Tu conciencia. Tu conciencia te va a decir, has hecho este delito. Tu conciencia te va a decir, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vas a resolver? Si has faltado el respeto a tu papá y a tu mamá, ¿no? ¿No? No es así, chicos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se pelean con un familiar, con papá, mamá o hermanos. ¿Cómo está su conciencia? Mal. No le quieren ver ni a papá ni a mamá por vergüenza, lo que le han dicho. ¿Por qué? Porque tu conciencia te está acusando que las cosas has hecho mal. Conciencia. Es falta al amor verdadero. Al amor verdadero se refiere a Dios. Se refiere a Dios. ¿Ya? Y para con el prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo es la creación exacta de Dios. Es la creación exacta de Dios, el prójimo. Por eso dice, ¿no? Si yo ofendo a Dios, ofendo al prójimo. Y me ofendo yo mismo. Me ofendo yo mismo. A causa de un apego perverso a ciertos bienes, ¿no? Hiere la naturaleza del hombre, hiere prácticamente la creación divina, que es la persona, y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Prácticamente es una rebelión el pecado, es una rebelión contra Dios y contra todos sus mandamientos. Agustín de Hipona, que decía, define que hay pecado cuando la soberbia personal ama una parte de todo, haciendo de ella un falso todo, ¿no? Un falso todo. El pecado se considera una ofensa a Dios. Se considera una ofensa a Dios también contra ti. Contra ti, solo el pecado y lo malo a tus ojos cometí. Es un salmo, dice, ¿no? Es un salmo, ¿ya? El pecado se levanta contra el amor de Dios, ¿ves? Se revela contra el amor de Dios. No tiene y nos aparta de nuestros corazones. Lo que nuestro corazón está unido a Dios, lo separa, lo corta.
lo corta. Por el deseo de hacerse como Dios. El pecado prácticamente es, te inclina a ser como dioses. ¿Quién se rebeló, por ejemplo, en el cielo? ¿Quién se rebeló? ¿Ah? Satanás. ¿Cómo? Lucifer. 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 Muy bien, Satanás se rebeló contra Dios. Satanás era el brazo derecho de Dios, ¿ah? Era un arcángel. Él quiso ser más poderoso que Dios. Quería tener más poder que Claro, Dios. ¿no? Y quiso Quiso tener ser más más poder que Dios. Y Dios una patada lo mandó fuera del cielo, ¿no? Y él y sus seguidores se fueron al infierno. ¿Ves? El pecado prácticamente te aleja de la presencia real de Dios. El pecado es así, amor de sí, hasta el desprecio de Dios. ¿Ves? El pecado prácticamente es el desprecio a Dios. El desprecio a Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diariamente opuesta a la obediencia. Todo cristiano debe ser obediente hasta la muerte. Pero el pecado es desobediencia, ya, lo contrario a la obediencia. ¿Sí? Contrario a la obediencia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hasta qué hora tenemos clases, chicos? ¿10 y 20 o 10 y 10? 11 y 20. 11 y 20. Ah, 11 y 20. 11 y 20. Yo pensaba que era a las 9. 10 ya, ¿no? 11 y 20, ¿no? Muy bien. Profesor. Seguimos. El pecado es cualquier accionar, dice. Acción, acción. ¿A qué me lleva este pecado? ¿A qué me lleva? Acción. Sentimiento, lo que yo siento, o pensamiento que vaya contra las normas de Dios. Que vaya contra las normas de Dios, ¿no? La Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Injusto. Algo que no agrada a Dios. Algo que prácticamente le hace renegar a Dios el pecado. Le hace renegar a Dios. Y no hacer lo que es correcto, ¿ves? No hacer lo que es correcto. En los idiomas originales de la Biblia, la palabra que se traduce como pecado significa fallar al tiro, ¿no? Mayormente, ¿qué quiere decir fallar al tiro, chicos? A ver, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, mayormente los hebreos en esos tiempos practicaban un deporte, ¿no? Con una flecha, ¿no? Apuntar directamente al blanco. Apuntar al blanco. Pero ¿qué pasaba, chicos? Ellos también lo llevaban a las ideas. Apuntar al blanco era mantenerse cerca de Dios. Ellos decían, si nuestra vida no apunta a lo blanco, estamos totalmente fuera de la presencia de Dios. Ellos pensaban de esa forma. Y estaba bien, ¿ah? Su teoría, su pensamiento, ¿no? Estaba bien. Su accionar. Por tanto, pecar no es alcanzar el objetivo. Por tanto, pecar no es alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Como Dios es el creador, tiene derecho de establecer normas en nuestras vidas. Tiene derecho prácticamente a establecer estatutos en nuestras vidas para nuestro bien. Para nuestro bien, ¿ah? Para nuestro bien. Dios no quiere que tú seas infeliz en esta tierra. Dios no quiere para que tú sufras en esta tierra. Dios no quiere, ¿no? El día que nosotros morimos y vamos a la presencia para ser juzgados, Dios nos va a pedir cuenta de nuestros actos. San Pío de Pietrelcina decía, ¿no? La persona que ya piensa en cometer algo, ya cometió delito.
ya cometió pecado. Ya cometió pecado. Ya cometió pecado. Prácticamente ya está alejado de la presencia real de Dios. Por ejemplo, ¿no? San Martín de Porras. Una vez cuando el diablo le empezó a tentar para que peque, San Martín de Porras vio una pintura ahí que estaba en la escalera, ¡pa! Hizo un dibujo de la cruz, aléjate de mí, Satanás. Yo no voy a pecar, porque yo me debo a Dios, una señal de la cruz. San Martín de Porras. Es así, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entiendes ahí? A ver. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. ¿Ves? Contra tu propia conciencia. Es una falta grave, gravísima. A ver, ¿quién está escribiendo por acá? Ahí está Rojas. Muy bien, Rojas, ¿ya? Muy bien. Es una falta de amor verdadero que debemos a Dios y a nosotros mismos y al prójimo, ¿no? A causa de un apego perverso a ciertos bienes. Muchas veces también, chicos, pecado mortal también es los bienes materiales aquí en la tierra, chicos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Papá y mamá tienen 3 hijos. Y papá y mamá deciden dejarlos la herencia a los 3 hijos. A ti te va a tocar el primer piso, a ti el segundo y a ti el tercer piso. Pero uno de ellos es ambicioso y dice, ¿por qué a mi hermano le das la mejor herencia? Donde, no, si él no te ha visto. Está haciendo ahí, está cometiendo ya pecado mortal. La herencia. ¿Por qué a mi hermano le das los mejores juguetes que a mí? Pecado. Pecado. ¿Sí? ¿Por qué a mi hermano o a mi hermana le haces estudiar en un colegio particular y a mí en estatal? Pecado. Pecado. Pecado, chicos. ¿No? ¿Por qué a mi hermana y a mi hermano le das la mejor comida que a mí? Le das sus antojitos, sus antojos. Pecado. Pecado. Canchari creo que se porta así, ¿ah? Está moviendo su cabeza, Canchari. Pecado, chicos. Hay que tener prácticamente cuidado con todo eso. Hay que tener cuidado, ¿ah? Hay que tener cuidado. A causa de un apego perverso a ciertos bienes que aparecen como atractivos por efectos de la tentación, por efectos de la tentación. A ver, yo te cuento un caso mío, una experiencia mía, ¿ya? Yo mi primaria hice en un colegio nacional, ¿ah? En un colegio nacional. Yo prácticamente la primaria estudié en el colegio Juana Moreno, ahí terminé. Y mis hermanas estudiaban en el colegio de la cooperativa. El colegio de la cooperativa era uno de los colegios caritos y particulares de Huanca, era uno de los colegios mejorcitos que había. La cooperativa, el colegio de la cooperativa, ¿no? Y prácticamente, ¿qué pasa en esos tiempos, no? En esos tiempos. Mayormente, a ver, ¿no? Estos colegios competían, pero yo en ningún momento renegué, en ningún momento dije, ¿no? ¿Por qué mi hermana estudia en este colegio y yo en un estatal? En ningún momento, chicos. Supe comprender, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Me tocaba eso a mí. Tuve que aceptar. En ningún momento renegué contra mis papás, contra mi padre, contra mi mamá.
Ya recién cuando pasé a la secundaria me pasaron a un colegio particular, católico, ¿no? Muy bien. Prácticamente la mentira, prácticamente el pecado es contrario a la verdad, ¿ya? El pecado nos lleva a la mentira, ¿ya? Eso decía el Papa Juan Pablo II, ¿ya? Señala que el pecado bajo la apariencia de bueno o agradable es siempre un acto suicida. El pecado a veces se disfraza de un acto bueno, agradable, cosa chévere, ¿no? Se disfraza. Es grande la variedad de pecados que se cometen por el egoísmo. Es un pecado grande. El orgullo, yo me creo superior que los demás, también es otro pecado. ¿Por qué Calero Minaya saca las mejores, Calero Minaya, ¿no? Al sacarse 20, ¿no? Las mejores notas, anda orgullosa en el salón, en el colegio. Y a los demás los mira con desprecio. Pecado. Pecado, chicos, ¿ah? Pecado. Cuando yo me creo superior que los demás, pecado. Mortal. Pecado mortal. ¿Sí? También es pecado mortal, chicos, cuando yo no me alegro prácticamente, ¿no? Por el bienestar de mis compañeros. ¿Por qué mi compañero saca mejores notas que yo? Pecado. Pecado lo considera la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Yo me debo alegrar prácticamente, ¿no? Por el bienestar de mis compañeros. Por mis compañeros, ¿ya? Pero Dios en su infinita misericordia nos otorga su perdón, nos otorga su compasión, nos otorga prácticamente su perdón hasta el último aliento de nuestras vidas, ¿sí? Hasta el último aliento de nuestras vidas, ¿ya? Por eso dice, ¿no? Que el bien vence al mal, ¿no? Y que la verdad vence a la mentira, ¿ya? El Evangelio siempre nos repite a la conversión. En todas las parábolas del Evangelio tú vas a ver que prácticamente Jesús nos invita a la conversión de los pecadores para que cambien de vida y para que cambien de actitud de pensar, su modo de actuar, ¿sí? Su modo de actuar y puedan volver a la casa del Padre, a la casa del Padre. ¿Y cuál es lo mejor? La confesión. La confesión. Dios te espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte. Dios te espera con los brazos dispuestos a darte un apapacho, así de sencillo, de abrazarte fuertemente, porque este hijo mío que estaba perdido, porque este hijo mío que estaba pecando, ha vuelto a la vida eterna. Ha vuelto a la vida eterna. ¿Se entiende ahí? Profesor. Muy bien. El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia. Mayormente cuando nosotros nos confesamos, chicos, estamos en gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Que estoy limpio, que estoy puro de corazón, que estoy puro de corazón. Pero si yo peco, un pecado así corto, leve, lo perdí la gracia. Lo perdí la gracia. Es decir, el estado de gracia. ¿Sí? Sin el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios, causa la muerte. Prácticamente, si yo no me llego a arrepentir de mis actos, ya saben a dónde me voy, derechito al infierno, derechito con el demonio. Con el demonio. ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la gracia de cometer, la desgracia de cometer un pecado mortal? La confesión. Acercarme a la confesión. Arrepentirme de corazón por todo lo daño que he hecho con el pecado.
con el pecado. La confesión es el mejor remedio y el mejor remedio para que Dios me perdone. Por eso los sacerdotes prácticamente vienen a ser los sucesores de los discípulos. Y Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos? Todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedarán desatados en el cielo. Con eso te está diciendo, ¿no? Si el sacerdote acá perdona los pecados, Jesús te va a perdonar en el cielo. Pero si el sacerdote no te perdona tus pecados aquí en la tierra, Jesús tampoco te va a perdonar en el cielo. Y es así, chicos. ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecados? Si yo vuelvo a caer 1, 2, 3, 4, 5 en el mismo pecado, prácticamente tienes el pecado de la muerte. El pecado de la muerte, así de sencillo. El pecado de la muerte. ¿Por qué? Dios te mostró su misericordia. Dios te mostró su bondad, su piedad. Prácticamente tú vuelves a caer a lo mismo. Es prácticamente como no te estarías arrepintiendo. No te estarías arrepintiendo. Y te lleva a la muerte espiritual. Y si mueres físicamente, a la muerte eternamente. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, a ver, Calero, Minaya, mencióname un número de los que están presentes. 20, profesor. 20, a ver, 20, ya. A ver, ¿quién es el afortunado? A ver, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14, ¿no? A ver, 14, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20. A ver, Quintanilla Flores, activa tu audio. Quintanilla. Ya está. Calero, mira, ya te para, date, ¿no? El pase, ¿no? Muy bien, Quintanilla. A ver, vas a dirigir la oración, ¿ya? A ver, comienza y nos ponemos a actitud de oración. Comienza, Quintanilla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor En el nombre Jesús, del a ver, Padre. antes de terminar, Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a nuestras familias, que bendigas nuestros estudios, que bendigas nuestras vidas y que bendigas a todas las personas que están pasando hambre, necesidad, penurias, tristezas y mayormente a todas las personas que están sufriendo víctimas de esta pandemia del COVID, ¿no? 19, que encuentren la sanación muy pronto, tanto física como espiritualmente. Y a ti, mamita María, cúbranos con tu santo manto, protégenos de todo peligro, de toda maldad, de todo egoísmo, de todo orgullo, y así poder vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para la mayor gloria suya, ¿no? Y que esta pandemia ya muy pronto termine, podamos volver a nuestra vida cotidiana, que todo sea como antes, que todo sea normal, sin nada de miedo, ¿no? Sin nada prácticamente de estar cuidándonos, ¿no? Con mascarillas, ¿no?
Solamente le decimos a nuestro Señor Jesucristo que se haga su voluntad, no la nuestra. Que se haga esa voluntad que prácticamente Él tiene en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros estudios, que se haga su voluntad y no la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? A ver, hable. ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, más tarde yo le podría llamar o conversar por el WhatsApp. A ver, quédate al final, ¿ya? A ver, quédate hasta el Ya, final profesor. acá. A ver, el resto pueden Ya, salir, ¿ya? profesor. De la sala. A ver, pueden salir. A ver, salgan de las... Chao, profesor. Adiós, profesor. Cuídese. Hola, profesor, Que Dios te cuídese. bendiga. Profesor, cuídese. Chao, profesor. Cuídese. Chao, profesor, cuídese, Dios le bendiga. A ver, ¿quién me dijo? ¿Quién habló? Profesor, disculpe, A ver, lo ¿cuál que es yo tu le nombre? quería... Tú eres Ildefonso Ildefonso, Sinchi. ¿no? A ver, un momento. Jaimes, a ver, ya pueden salir, ¿sí? Jaimes, Lindsay, Soto, Diego, a ver, salgan. A ver, sí, dime, Ildefonso. Bueno, profesor, lo que yo le quería decir es que, bueno, mi papá quería, o sea, dar un como tipo de oración. Ya. ¿Cómo me dices, Ildefonso? No te entendí. Ildefonso, ¿estás ahí? No te escucho, Ildefonso. Profesor, acá estoy, profesor. A ver, no, ¿cómo me dices? A ver, vuelve a repetir. Ildefonso. Ya, buenas, profesor, disculpe, Dios le bendiga. Buenos días, maestro. Dios le bendiga Disculpe, igualmente. soy su papá de Ruth. Sí, maestro, sí, dime, sí, le escucho. No, que estaba diciendo a mi hijita para poder dar una oración para todos que estaban los alumnos, pero como ya se han ido, no me entendí, mi hijita. Ya la Eh, próxima será, ya, profesor. la próxima clase, maestro. Sí, que me haga recordar a Ya, su hijita. no, que yo como trabajo no tengo tiempo, hoy día estoy de descanso, por eso que quería Ya, justamente dar una opinión sobre de Dios, de hablar de Dios. Siempre es bueno hablar de Dios. claro, siempre bueno, maestro. Gracias, más bien, Ajá. maestro. Siempre compartir palabras. Tal vez usted me puede enseñar, yo le puedo enseñar eso, profesor. Claro, para eso estamos Ya, todos. Claro, ya, gracias, maestro. discúlpame, No Dios le se preocupe, bendiga, que siempre Dios le da entendimiento, sabiduría, para claro, que no se pueda también. preocupe. Para eso Muchísimas estoy, gracias, Dios ¿no? bendiga. Para escuchar Gracias. también. Igualmente, maestro. Muy bien, chicos. Chao, A ver, profesor, cuídese, nos que Dios le vemos. bendiga. Ya pueden dejar. A partir de la otra clase les vuelvo a dejar ya tareas. Atentos con eso.